¿Qué tal? Bienvenidos. En esta sesión estaremos viendo las herramientas de soporte. Las herramientas de soporte básicamente se refieren al análisis de datos que podemos recolectar en sistemas de calidad, en sistemas ambientales, sistemas de seguridad en alimentos o cualquier otro sistema que ustedes tengan implantado en sus organizaciones. Es la forma en que vamos a analizar. Son herramientas estadísticas simples. Vamos a hablar de herramientas estadísticas simples, el temario general que vamos a estar viendo en las siguientes sesiones, pues ahí están, la recolección de datos, el histograma, diagrama de Pareto, diagrama de causa-efecto, diagramas de dispersión, estratificación y diagramas de control. Básicamente todas estas herramientas se refieren al análisis de datos que estén recopilando, que estén recuperando de la información de sus procesos, productos y servicios. Es una forma de interpretar los datos y poderlos llevar a una toma de decisión. Entonces, en esta sesión veremos recolección de datos e histograma y en las siguientes estaremos viendo las demás. Vamos a pasar a nuestra siguiente diapositiva. Recolección de datos. Siguiente diapositiva. La definición de la recolección de datos es una herramienta en la cual recuperamos datos, la forma en que vamos a recuperar datos de nuestros procesos. ¿Cómo podemos recopilar? Es decir, no es tanto el decir cómo vamos a recopilar cuando ustedes ya tienen registros dentro de sus operaciones. Tienen registros de sus procesos, registros de operación, registros de sus productos, calidad de producto, las condiciones de operación de sus equipos, todo eso. Eso ustedes ya lo deben de estar recuperando. Aquí es cómo vamos a recolectar esos datos de una forma sistemática, de una forma que podamos interpretar estadísticamente, que los datos que recopilemos sean los adecuados, que sean los suficientes y los que verdaderamente nos lleven a interpretar el comportamiento de nuestros productos, procesos y servicios. Todo eso es lo que nos va a llevar esta herramienta. Básicamente eso es lo que la recolección de datos nos va a dar. Siguiente diapositiva. Los datos nos van a ayudar, primero, a definir cómo se está comportando nuestro proceso, nuestro producto, nuestro servicio a lo largo de un determinado tiempo. Es decir, nos va a dar datos históricos de nuestro proceso, de nuestros productos y nuestros servicios. Esto nos va a medir cómo se han estado comportando en el tiempo, si ha habido influencias en ellos, qué es lo que ha impactado en ellos, acciones que han impactado en mejoras o en mejoras negativas, en mejoras o impactado en forma negativa a nuestros datos, a nuestros procesos, productos y servicios. Eso es lo que vamos a dar la influencia, la relación que va a explicarnos la variación, por qué ha variado, es decir, los datos recuperados tenemos que asociarlos a causas. Básicamente, ahorita eso es lo que nos va a dar de información, cómo ha estado comportándose en el tiempo, qué variaciones hemos tenido en el tiempo, qué ha influido, determinar qué cosas ha influido. Y esto básicamente lo vamos a ver hacia determinadas variables, las variables críticas, las variables importantes, las variables que queramos estar midiendo y que queramos estar recopilando datos de nuestros productos, procesos, servicios. Dentro de los procesos, pues es evidente que las condiciones de los equipos son importantes. ¿Cuál de todas ellas son las que nos marcan la calidad de producto? Relacionar las condiciones de operación con la calidad de producto es importante recopilar esa información. ¿Cómo se comporta el proceso? Para relacionar cómo se comporta nuestro producto. ¿Qué relación tiene entre las variables de nuestro proceso y las variables de nuestro producto? Eso es lo que realmente nos va a estar dando este tipo de herramientas, todas herramientas. Y obviamente la recopilación de datos es definir claramente esas variables que nos hacen influir en nuestro producto terminado o en nuestro servicio final que proporcionamos a nuestros clientes. ¿Cuáles son las variables críticas? Y eso es lo que vamos a recopilar, básicamente, y asegurar que representen esas variables el comportamiento de nuestro proceso, el comportamiento de nuestro producto y el comportamiento de nuestro servicio. ¿Cuáles son las variables de entrada? ¿Cuáles son las variables de proceso? ¿Y cuáles son las variables de salida? Debemos de definir
claramente cuáles son esas variables importantes. Es muy común la situación de encontrar variables que para nosotros pueden ser importantes, sin embargo no son trascendentes para determinar el comportamiento. Podamos entender que la entrega a tiempo de nuestro producto puede ser un factor importante, es una variable de salida. ¿Qué influye para que nuestra entrega a tiempo de nuestro producto o nuestro servicio, qué variables influyan atrás de todo nuestro proceso que pueda ser posible estar midiendo? Esa es una forma, un criterio o una forma por el cual podemos determinar cuáles son las variables importantes, y aún así podemos encontrar esas variables, darle seguimiento y no podemos tener relación entre ellas. Entonces, esto de recopilación de datos es muy importante. Siguiente diapositiva. También los datos nos van a ayudar a determinar los productos defectuosos, localizar también dónde se están generando los productos defectuosos cuando hablamos de un proceso de manufactura, cuando hablamos de un servicio, de igual forma, qué actividades son las que nos están dando problemas para entregar el servicio en la calidad que estamos estipulando con el cliente, el producto, la calidad de producto que estamos entregando con el cliente, cuáles son las actividades, cuáles son los procesos, cuáles son las operaciones en el cual estamos teniendo defectos, estamos teniendo problemas. Y esto de defectos no necesariamente tiene que ser a un producto tangible, puede ser a una actividad que no se esté llevando a cabo en tiempo, en forma, que nos provoque que el servicio esté siendo deficiente. Entonces, son variables que debemos de determinar. Podemos también determinar las causas de los productos o las actividades defectuosas, dónde nos están creando los cuellos de botella, qué tenemos que hacer, y debemos determinar las causas posibles o causas raíz de nuestro problema y tener acciones correctivas. Básicamente, lo que nos va a dar esos datos de información sobre el proceso, de cómo, en base a qué debemos actuar dentro de nuestros procesos, productos o servicios. Siguiente diapositiva. La recomendación de la recopilación de datos en esta diapositiva. Primero, básicamente, al tener toda esta información de los procesos, productos y servicios a lo largo de todas nuestras actividades, a lo largo de nuestros procesos para entregar un servicio, para entregar un producto, debemos analizar adecuadamente el problema para plantear las posibles soluciones. ¿Qué quiere decir esto? Plantearle la problemática, primero es detectar dónde están nuestros cuellos de botella, dónde está la situación crítica, dónde está nuestro problema. Eso es la recopilación de datos, analizar a través de diferentes herramientas qué es lo posible que está causando el problema, dónde nos está causando el problema, y accionar, determinar todas las actividades que nos lleven a eliminar esas causas raíz. El objetivo principalmente cuando tenemos una recopilación de datos, un análisis de datos, es determinar cuáles son las causas raíz. Muchas veces tenemos metodologías para encontrar causa raíz. Acuérdense, las herramientas de soporte es de análisis básicamente. Cómo vamos a analizar nuestro problema y poder determinar los cuellos de botella, los puntos críticos dentro de nuestro servicio, proceso, producto, y accionar las medidas correspondientes para eliminar las causas raíz. Básicamente, eso es lo que debemos de tener muy claro en ese sentido. Siguiente diapositiva. ¿Cuáles son los obstáculos principalmente que tenemos a la recopilación de datos? Los obstáculos es la forma en que se obtienen esos datos. Como ya habíamos comentado, posiblemente hayamos seleccionado variables que no reflejan el comportamiento real del proceso o del producto o del servicio. Posiblemente sean relevantes para la cuestión financiera, sean relevantes para el área de producción o para el área de servicio, sean relevantes para los clientes. Sin embargo, para nosotros no son relevantes, hay que seleccionar. La obtención de la información es también importante porque vamos a determinar cuántos datos son los que tenemos que recopilar de acuerdo a la cantidad de productos que estamos haciendo. Hay muchos métodos, ahorita veremos algunos, pero ¿cuáles son las formas de determinar? Debemos de tener los datos ordenados. Normalmente se ordenan
históricamente, es decir, a través del tiempo. Lo mejor es ordenar esos datos de acuerdo a cómo está cómo esté nuestro proceso, cómo vaya nuestro servicio, en el orden en que va esas etapas del servicio o del producto, cómo se va manufacturando. Los tenemos que ordenar de acuerdo a ello. No debemos mezclar datos con otros procesos o con otros productos. Es muy importante esa parte de no revolver. ¿Sí? Debemos determinar las variables que influyen también en la variable que estamos midiendo, que estamos recopilando los datos. Más concretamente, ¿qué variable es la que influya en la entrega a tiempo de nuestro servicio o de nuestro producto al cliente? ¿Qué variables son las que influyen? Debemos de determinar cuáles son las que influyen. Ok, ya las determinamos y ahora hay que determinar también de esas variables que influyen directamente en el servicio al cliente, en el producto de entrega al cliente, cuáles son las variables que influyen en cada una de ellas, determinar esa situación. Es como ir haciendo un pequeño zoom o una lupa en cada una de las variables y ver cada una de ellas. Es decir, si en un proceso determinamos una variable que influye en la variable de salida, bueno, de esa variable, ¿cuáles son las que influyen en esa misma variable? La variable que determinamos es la variable de salida de ese pedazo de actividad o de ese pedazo de proceso. ¿Cuáles son las variables? Todas las variables tienen una relación causal, definitivamente. Debemos hacer un muestreo representativo que que obtengamos datos reales, ¿sí? Y que nos representen fielmente, realmente el comportamiento del proceso. No es lo mismo tomar 5 muestras de 1000 muestras o tomar 100 muestras de 1000 muestras de producción, no es lo mismo. ¿Cuál es lo correcto? ¿5 o 100? Eso es la cuestión de la recolección de datos. Obtener son básicamente los errores que siempre cometemos cuando recolectamos datos. Son muy pocos, son demasiados, etcétera. Demasiados para la cuestión estadística, demasiados datos no existe. Al contrario, entre más datos tengamos, es más real lo que podemos representar en el proceso. Aquí la situación de recolectar la mayor cantidad de datos se refiere a los costos de recopilación de información, gente, tiempo, mano de obra, análisis de mano de obra. Entonces, eso tiene que ser una parte ponderada entre represente al proceso, al producto, al servicio y el costo de recolección de los datos. Tiene que haber un equilibrio entre ambas partes. Es básicamente lo que estamos viendo en ese sentido. Otro principal punto que debemos tocar son las fallas en el sistema de medición. El sistema de medición también falla. El sistema de medición básicamente tiene que ver con 3 cosas. 1, el tipo de equipo que estamos utilizando para cuestiones de productos tangibles. En el caso de un servicio, posiblemente no haya un equipo de medición directamente, sino básicamente puede ser tiempo o alguna otra situación. Segundo concepto o parte de un sistema de medición, las personas estén capacitadas, tengan habilidad, que la forma en que estemos midiendo es el tercer punto, es decir, el método de medición, ¿sí? Los conceptos de operacionalidad o los conceptos de operación. ¿Cómo vamos a estar midiendo esa variable? Lo vamos a estar midiendo antes del proceso, después del proceso, etcétera, etcétera. Por un ejemplo muy claro que he visto, en el caso de la industria de helados, por ejemplo, bueno, pues hay un mezclador donde se mezcla todos los ingredientes, etcétera, y se determina la densidad del helado al final. Esa densidad del helado, bueno, pues tiene un equipo. El método de medición tiene que ser, bueno, ese método de medición tiene que ser inmediatamente después de determinada la operación de mezclado, 3 horas después de mezclado, 5 horas después de mezclado. Esas son las definiciones operacionales que debemos de determinar en los métodos de trabajo. La habilidad o la capacitación que tiene la persona en poder medir el equipo de densidad, ¿sí? También podemos determinar
el equipo mismo que tenga una calibración frecuente, que tenga una calibración periódica, que el laboratorio que nos esté calibrando el equipo, bueno, pues sea certificado por las entidades correspondientes, etcétera, etcétera. Todos son el sistema de medición y falla muchas veces. ¿Por qué puede fallar? Porque ese sistema de medición nos puede dar variación fuera de lo que es nuestro proceso natural, ¿sí? Debemos de determinar que las variaciones dentro de todo nuestro proceso, sea de manufactura o de servicio, no haya variación adicional por parte del sistema de medición. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si nuestro sistema de medición no está calibrado el equipo, no está capacitado la persona y la gente no tiene definido claramente cómo vamos a medirla, la definición operacional, ¿sí? Si alguien la mide 1 hora después del mezclado, 5 horas después del mezclado, ¿influye o no influye? Posiblemente puede influir y eso es una variación adicional que le ponemos al proceso natural. Recuerden que la recolección de datos es muy importante determinar que sea la variación natural del proceso. Un equipo tiene una variación inherente, ya sea porque está nuevo, ya sea porque no tiene mantenimiento preventivo, o si lo tiene el mantenimiento preventivo, porque es muy viejo el equipo, etcétera, etcétera. Todo eso lo que tenemos que medir es la variación natural del equipo, sin adicionarle una variación además. Y una forma de evitar esa variación es con el sistema de medición, además de otros factores que le meteremos de variación. Eso, lo primero que tenemos que determinar es no meterle variación al proceso por fallas en el sistema de medición. Y el sistema de medición tiene 3 rubros principales: el equipo, las personas y el método de medición. Siguiente diapositiva. La forma en que estamos recopilando, como ya habíamos comentado, es uno de los principales problemas, la forma. Y la forma también de evitarlo es la capacitación. Capacitar a nuestra gente, capacitar a todo el personal que esté involucrado en la medición de las variables. Eso es lo importante, capacitarlas en las definiciones operacionales. Recuerden, la definición operacional es cómo lo hacemos, quién lo hace y qué es lo que va a medir, básicamente, en dónde lo está midiendo. Eso es la definición operacional, básicamente, que determinemos eso en cada una de nuestras variables que queremos medir de acuerdo a la variable de salida de nuestro proceso. La recolección de datos se puede ver influenciada, es decir, le metemos variación a nuestro proceso y no nos refleja, no nos representa el proceso o el producto o servicio, y podemos tener problemas en la interpretación, en el análisis de datos. Es importante entonces que podamos determinar eso. Para el caso de equipos físicamente que van a medir variables continuas, variables numéricas, ¿sí? Para ese tipo de casos se tiene que realizar un estudio R&R de reproducibilidad y repetibilidad. Eso lo que nos está midiendo básicamente es asegurar que nuestro sistema de medición no meta variación a nuestro proceso, ¿sí? Eso, la parte de repetibilidad y reproducibilidad quiere decir que va a estar midiendo la variación del equipo, la variación de las personas y la variación del método. Básicamente ese es el resultado de los estudios R&R. Se tienen que hacer, y eso lo pueden hacer en forma interna o lo pueden hacer en forma externa. Hay laboratorios que se dedican a hacer los estudios R&R. Solo asegúrense que se haya definido un equipo o varios equipos que estén midiendo la variable que queremos. Segundo, definir la persona o las personas que estén midiendo la variable, y que esa persona o esas personas sepan cómo medir, es decir, el método de medición, la capacitación de la medición. Con esos 3 puntos nuestro sistema de medición sale de la variación del proceso, ya no le estamos metiendo más variación. Imagínense, estamos recopilando la resistencia de una cinta plástica, y para medir la resistencia plástica, bueno, es un equipo de resistencia mecánica, donde determinamos la fuerza o la resistencia de la cinta. Bueno, si no está calibrado ese equipo, nos va a dar un dato erróneo.
nos va a dar un dato erróneo y no representa el proceso natural. De igual forma, si la persona no está capacitada en manejar el equipo, definitivamente el valor que nos salgan de resistencia plástica, pues no va a ser lo correcto, no va a ser lo adecuado, por tanto, le metemos variación al sistema y nuestro análisis de datos es erróneo, no refleja lo que es el proceso. De igual forma, si en el método de medición, si nosotros estamos determinando que vamos a recolectar la muestra de cinta plástica al final del embobinado, por decir alguna cinta plástica, al final de lo embobinado, puede representar variación si otra persona, otro colaborador lo hace, pero al principio de la cinta, ¿sí? Puede ser una variación que le estemos determinando. Entonces, por eso es importante determinar las definiciones operacionales. Son los 3 puntos que debemos de determinar en los estudios R y R. Básicamente, la capacitación del personal en la captura, como ya lo comentamos, para no adicionar variación. Recuerden, la recolección de datos es importante. El objetivo es reflejar el comportamiento de nuestro proceso y el comportamiento natural, sin que nosotros le adicionemos. Un ejemplo muy claro que cuesta trabajo entenderlo, ¿qué es la variación natural del proceso? Cuando nosotros tenemos un proceso de fabricación de cintas de polipropileno, rafia, por ejemplo, la resistencia tiene que ver con el grosor. Por ejemplo, directamente es una variable directa del grosor de la cinta, el grosor, ¿sí? Entonces, nosotros ajustamos la máquina, definimos un grosor, definimos el espesor y definimos una resistencia de acuerdo a cómo está el proceso natural. Ya colocamos, fijamos todas las variables de control. ¿Sí? Nuestro sistema de medición ya está avalado con un estudio R&R. El adicionarle variación a ese proceso es ajustar de nueva cuenta a la máquina porque nos está dando una cinta fuera de las especificaciones. En ese momento le metimos variación. ¿Qué va a suceder? Los datos que recopilemos no son reales, no son los naturales del proceso. ¿Por qué? Porque ya un operador ajustó la máquina, volvió a ajustar la máquina, es decir, en un inicio se ajustó para dar las características y especificaciones, se revisó, las condiciones están bien, se está cumpliendo la cinta con sus especificaciones de resistencia, elongación, etcétera, etcétera. Ya se quedó. La máquina trabaja 1 hora, 2 horas, 3 horas, las horas que ustedes quieran, los días, como quieran. Sin embargo, en un momento dado, la cinta sale fuera de especificación. Meterle variación al proceso es que haya un operador que le ajuste el espesor de la cinta, el dado, la abertura del dado en una cinta plástica de polipropileno. Eso hace que haya variación. Claro, vamos a entrar en especificaciones, pero la recolección de datos se ve alterada. Eso no es el proceso natural. Ya le metimos variación, le metimos mano al proceso. Lo que queremos reflejar dentro de la recolección de datos es la variación natural como un inicio para poder determinar cuál es la capacidad de nuestro proceso para dar las especificaciones. Es importante primero determinar eso en nuestra recolección de datos. Posteriormente, ya cuando tengamos una situación en la cual ya definimos la variación natural del proceso, ya determinamos las variables que influyen en el proceso, las más importantes, bueno, ahora sí es posible que estemos dándole seguimiento a esa recopilación de datos. ¿En qué sentido? Aunque le metamos variación, le damos seguimiento porque debemos de cumplir con una especificación. Son 2 pasos diferentes y tenemos que determinar esa diferencia entre determinar la variación natural del proceso y después determinar la variación del producto y del proceso, aun cuando se le esté adicionando variación por ajustes en la máquina, y determinar cuáles son las partes en donde estamos teniendo variación y qué tenemos que controlar. Eso es básicamente lo que nos va a determinar. Esa parte es importante que la contemplemos en nuestra recolección de datos. Siguiente diapositiva. Características de la recolección de datos. ¿Cuáles son las características ideales? Y ya habíamos comentado.
suficientes. Es decir, suficientes son 5 de 1000, son 100 de 1000, son 500 de 1000. Bueno, pues ahí está el equilibrio en el cual debemos de determinar cuáles son suficientes. Determinar cuál es el verdadero comportamiento de nuestro proceso que refleje nuestros datos. Por eso es muy indispensable primero determinar la variación natural de nuestro proceso, de nuestro servicio y de nuestros productos. ¿Cuál es la variación natural? ¿Cómo las máquinas o cómo las actividades de las personas influyen en una variable sin que nosotros le metemos variación? ¿Sí? En el caso de que sean relevantes, midan las variables que influyen en el proceso. Ya lo habíamos comentado también, determinar las variables importantes para ustedes, las variables importantes para el proceso, para el producto, para el servicio. Sin embargo, también es importante las variables que influyen en cada una de esas variables importantes. Eso es lo más relevante también, determinar las variables que influyen en las variables importantes que definimos, cómo están influyendo. Si no tenemos esa relación causal, podríamos tener falta de información. Sin embargo, lo más importante es definir las variables en cada uno de los procesos, en cada una de las actividades importantes y posteriormente definir las variables que influyen a esas variables importantes. ¿Sí? También representativos, midan las condiciones reales. Ya hablamos de las condiciones reales, ya hablamos de lo que tenemos que hacer primero, determinar las condiciones, las variaciones naturales del proceso y posteriormente ya vamos a estar midiendo el proceso con todas y sus variaciones. Recuerden, la variación total de un proceso, de un servicio, de un producto, tiene que ser la variación natural del proceso más la variación adicional que le metemos como personas, como equipos y como métodos principalmente. Básicamente, eso es lo que tienen que ser. Tenemos que determinar también la congruencia de esas variables, es decir, determinar cuáles son las variables de entrada, cuáles son las variables de proceso y cuáles son las variables de salida dentro de un proceso. Y de esos procesos puede que hagamos un zoom, una lupa, y haya varios subprocesos. Bueno, pues determinar en esos subprocesos de igual forma las variables de entrada, las variables de proceso, las variables de salida y cuáles son las que influyen en la variable de salida de ese subproceso, de ese proceso grande. Todo eso es lo que tenemos que ir haciendo. Definitivamente, primero es definir a nivel superficial las variables críticas de todo el proceso. Básicamente es. Siguiente diapositiva. Los estudios R&R. Ya hablamos un poco de los estudios R&R. Y vamos a hablar del concepto de repetibilidad y reproducibilidad. Repetibilidad, como ven ustedes en su diapositiva, es la misma unidad de medición, es decir, una unidad de medición. Una unidad de medición es obtener el mismo resultado en un mismo equipo. Es decir, que el equipo pueda representar el mismo valor igual. Puede que si está descalibrada, si tiene problemas, pues yo peso, por decir, vamos a hablar de la variable peso, para hacerlo más concreto, pues esta unidad yo la peso una vez, la quito, la vuelvo a pesar, la quito, la vuelvo a pesar y hago 3 o 4 repeticiones de eso. El equipo tiene que ser capaz de medir esa repetición igual. Si hay una diferencia entre esas mediciones, el estudio IR se ve afectado. Por tanto, el equipo misma tiene una variación. No podemos utilizar ese equipo, ¿sí? La reproducibilidad. La reproducibilidad es esta misma unidad, 2 personas o 3 personas o los que vayan a estar involucrados en la medición tienen que hacer la repetibilidad 4 veces o 3 veces. 3 veces. Otra persona, la misma unidad, tiene que hacerla otras 3 veces. La misma unidad, las mismas repeticiones que hace la otra persona, tiene que hacerlas igual. 1, 2, 3. Y otra persona, si son 3 o son 4 o son 5, ¿quiénes son los que están midiendo eso? Tienen que pasar por ahí. Y empezamos a medir otra y otra. Es decir, si tenemos 3 personas, un equipo, una misma unidad, vamos con el estudio R&R vamos a avalar ¿qué? Vamos a avalar a esas 3 personas y al equipo mismo. Si queremos avalar
otro equipo porque tenemos 2 básculas o tenemos 3 básculas y para esas 3 básculas tenemos 3 personas, bueno, la repetición tiene que hacerse de cada persona con cada una de las básculas, es decir, con una misma unidad la primera persona tiene que hacer 3 repeticiones en cada báscula. La segunda persona, 3 repeticiones en cada báscula. La tercera persona, 3 repeticiones en cada báscula. Ese es un estudio de repetibilidad y reproducibilidad. Estamos reproduciendo las 2 básculas con las 3 personas y la repetibilidad estamos haciendo 3 muestreos. Ese es un equipo de R&R, es un estudio R&R que se puede hacer internamente o lo pueden hacer externo. Internamente es muy sencillo, ahorita ya les di una forma de clasificar y con cualquier variable, sea de presión, sea de temperatura, sea de densidad, sea de tiempo, cualquier equipo, cualquier forma tenemos que hacer. Siempre de esa forma podemos diseñar el estudio R&R, es muy sencillo. Siguiente siguiente diapositiva. El estudio IR, como dijimos, un sistema de medición consta de dispositivos de medición, procedimientos, definiciones operacionales y personas. Dentro de las definiciones operacionales están los procedimientos, básicamente, aunque yo se los divido para que esté mucho más claro. Los procedimientos básicamente es cómo voy a hacer la medición, en dónde voy a hacer la medición, quién va a hacer la medición y qué es lo que va a medir. Ese debería de estar determinado el procedimiento o las definiciones operacionales. Eso es lo más relevante de los estudios R&R. Siguiente diapositiva. Bueno, los estudios R&R se utilizan para medir variables continuas. Las variables continuas son variables numéricas. Hablamos de variables numéricas en las que podamos medirlas en un equipo. Densidad, tiempo, presión, temperatura, etcétera, etcétera. Cualquier otra variable no puede ser. Cuando son variables discontinuas, es decir, las variables discontinuas es sí, no, abierto, cerrado, arriba, abajo, etcétera, etcétera. Son variables discontinuas que no se pueden medir. Esos no pueden ser aplicadas a un estudio R&R. Entonces son variables discontinuas. Hay unos ejemplos que les pongo para que tengan idea. Dependiendo de las variables que ustedes hayan definido en su proceso de mayor relevancia, definan si son continuas, numéricas, o discontinuas, es decir, textos en los cuales son sí, no, arriba, abajo, abierto, cerrado, etcétera, etcétera. Siguiente diapositiva. El plan de muestreo. El plan de muestreo básicamente lo que nos está diciendo es qué datos son los que van a recopilar. Grosor, resistencia, densidad, presión, temperatura. ¿Qué datos es el que vamos a estar recopilando? También nos dice en eso cómo se mide la definición operacional, cómo la estamos midiendo. Al final del embobinado, en medio del embobinado, a los 100 metros del embobinado de la cinta plástica, al final, en los últimos 10 metros del embobinado de la cinta plástica. Debemos de definir ahí cómo se está midiendo, determinar claramente. En un mezclado, la temperatura de mezclado que vamos a estar determinando sea en una empresa de helados para mezclar todos los helados, bueno, va a ser al final del mezclado, en medio del mezclado, es decir, en el tiempo del mezclado, en medio o al inicio. ¿Dónde? ¿Cómo lo vamos a estar monitoreando? Y ahí es donde definimos. Variable a medir, cómo y dónde se mide cada variable. Eso es una parte de la definición operacional. ¿Dónde lo estamos midiendo también? Si hay una válvula en el tanque de mezclado de helados y hay una compuerta arriba, ¿lo vamos a medir en la válvula abajo o vamos a tomar la muestra arriba en la parte del tanque? ¿Cómo lo vamos a medir? Ahí hay que definir todas esas situaciones. ¿Por qué? Porque son variaciones que nosotros le estamos poniendo al proceso. Son variaciones. Aún alguien podría decir, pues son mínimas. No lo sabemos realmente. Esa es nuestra experiencia, esa es nuestra situación estadísticamente o por análisis estadístico con estas herramientas. ¿Tienen o no tienen variación? Véanlo, hagan el ejemplo, hagan el experimento. El ejemplo que le estoy poniendo, la válvula abajo, vean los datos, cómo salen de densidad, por ejemplo, o de temperatura, y arriba, qué tanto difieren en ese sentido. Es una forma de definir también la definición operacional. Entonces, básicamente eso es lo que nos debe de dar el plan de muestreo.
En la siguiente diapositiva, plan de muestreo, vamos a asegurar que describa claramente el proceso. Debemos de describir y asegurar que nos describa el proceso, que nos describa también el comportamiento del proceso. Acuérdense que primero determinamos la variación natural y después ya la variación natural más la variación que estemos adicionando de las personas por métodos, etcétera, etcétera. Entonces, primero es la parte natural. Eso nos va a describir claramente la realidad del proceso, la realidad del comportamiento del proceso. Es importante determinar eso, ¿sí? Que esos datos estén analizados con diferentes herramientas estadísticas. Este tema que vamos a ver, herramientas de soporte, para eso nos sirve. Primero, ahorita recopilación de datos, es importante ver esa parte de recopilación de datos y posteriormente ya las estaremos analizando con las diferentes herramientas que veremos en diferentes sesiones, ¿sí? Siguiente diapositiva. Plan de muestreo. Lo que queremos estar viendo es que una variable de salida Y depende o está en función de varias variables X dentro de nuestro proceso. Esas variables X son las que están dentro de nuestro proceso y la Y es la de salida. Eso tenemos que tener una relación, debemos encontrar esa relación causal. Es decir, si ya determinamos que son las variables importantes de recolectar, cuál es la variable de salida y cuáles me influyen en esa variable de salida. El ejemplo muy claro, ya habíamos comentado. Si la variable de salida es el tiempo que nos tardamos en surtir un producto a nuestro cliente, ¿sí? ¿Cuáles son las variables que hacen que tarde más o tarde menos en nuestro proceso? Y definir ahí cuáles son los cuellos de botella. Esa es la relación de variables entre X y Y. Y debe estar en función directa de las X. Y entendamos que entonces la variable de salida tendrá influencia directa con esas X. Y eso es el conocimiento del proceso, el conocimiento que tengamos de nuestros productos, de nuestros servicios y de nuestros procesos. Es muy importante, es muy relevante ver esa situación. Siguiente diapositiva. Para eso tenemos este formato de matriz de prioridades. En la parte superior ustedes van a ver las variables de salida. Las variables de salida pueden ser la calidad de nuestro producto terminado. El ejemplo les puse cinta plástica de polipropileno, en el cual medimos la calidad de la cinta en resistencia, en elongación y en color. Cabe aclarar que el color es una variable discontinua y las otras son variables continuas. Y obviamente ponemos ahí las variables del proceso que influyen, y ahí ponemos algunos ejemplos: velocidad, temperatura, presión, espesor, y las variables de entrada, es decir, prácticamente es la materia prima que estamos utilizando para el proceso, como viene siendo lubricante, antioxidante, fórmula, lotes. Y empezamos a darle una ponderación. Esos números que ustedes están viendo en su diapositiva son ponderaciones del 1 al 10, donde el 10 es el que tiene mayor influencia en las variables de salida. El 1 prácticamente no tiene ninguna influencia en las variables de salida. Entonces empezamos a analizar la resistencia con cada una de las variables de proceso y con cada una de las variables de entrada. ¿Y cuál es la ponderación? Eso se da por experiencia, eso se da por conocimiento del proceso, eso se da por conocimiento general que puede venir en los libros, que puede venir en la bibliografía, o ustedes conocen o su gente conoce esa situación. Eso es una estimación. ¿Qué sucede? Nos va a dar una ponderación, es decir, multiplicar velocidad 1, por ejemplo, en la variable de proceso. Vamos a ver el ejemplo de lubricante, variables de entrada. El ejemplo de variables. La resistencia tiene una ponderación de 5, en la elongación tiene una ponderación de 9 y en el color tiene una ponderación de 9. Lo que estamos haciendo para dar una ponderación total es multiplicar. La resistencia tiene una ponderación de 9 por el de lubricante que tiene 5, 9 por 5, 45. Luego la elongación 9 por 9, 81. Voy sumando 81 más 45 y así sucesivamente hasta que me dé una ponderación de 135, como lo ven en la diapositiva. Eso quiere decir que esa es la variable de mayor influencia
dentro de nuestro proceso. Es decir, el lubricante está directamente relacionado con la resistencia. Si le ponemos más lubricante o menos lubricante, eso es lo que tenemos que ver. Al menos ya definimos que esa es la variable más relevante. ¿Cómo se comporte? Si a mayor lubricante, mayor resistencia, o menor lubricante, menos resistencia, o inversamente proporcional. No sabemos. Eso vamos a irlo investigando más adelante. Lo que es la matriz de prioridades es resaltar las variables críticas, y esta es una forma de determinar nuestras variables críticas a lo largo de nuestro proceso con respecto a las variables de salida que queremos controlar. Siguiente diapositiva. La parte de recolección de datos nos va a servir para recolectar los datos, y posteriormente tenemos herramientas para analizar esos datos, y de alguna forma el histograma es una forma de analizar los datos. Siguiente diapositiva. Primero, ¿qué es el histograma? Definición. Primero, el histograma nos determina el número de veces o la frecuencia con la cual una característica de calidad o una variable se repite. Es lo que nos va a dar el histograma. ¿Cuántas veces se está repitiendo un defecto o una característica de calidad? Normalmente los histogramas se utilizan para representar los defectos de un producto, ¿sí? ¿Cuántas veces se presenta en una unidad un defecto? ¿O cuántas veces se detecta una no conformidad o una característica que queremos medir? ¿Cuántas veces se presenta en nuestro proceso? Básicamente eso es lo que nos va a dar el histograma. Normalmente el histograma se da en barras. Vamos a ver más adelante eso. Sin embargo, lo que nos representa es la frecuencia o la cantidad o el número de veces que se repite un defecto en nuestro proceso o en una unidad de producto. Siguiente diapositiva. Como habíamos visto, nos ayuda a determinar las veces que ocurre una variación o una característica de calidad, cuántas veces se determina, ¿sí? Y entender claramente que una característica es la que está influyendo más en ese sentido, ¿sí? Y determinar acciones para determinar en ese sentido cuál es la variable o la variable con mayor frecuencia. Siguiente diapositiva. Por ejemplo, podemos en el histograma evaluar los procesos. En ese histograma vamos a evaluar qué proceso es el que tiene menos frecuencia o más frecuencia de incidencia en alguna característica de calidad del producto. También podemos determinar o indicar las acciones correctivas por la variable detectada. Si estamos viendo que es la resistencia de la cinta la que nos está provocando problemas, con nuestra matriz de prioridades estamos determinando que posiblemente sea el lubricante. Habría que controlar esas dos variables para determinar la acción correctiva. Debemos de determinar o medir la acción correctiva implantada a través del histograma, pues tiene que disminuir la frecuencia en el histograma cuando una acción se implanta. Se determina la capacidad de la máquina, es decir, la capacidad de la máquina con un histograma, la frecuencia de incidencia de esa característica de calidad nos va a determinar qué tan capaz o qué tan hábil es el equipo para proporcionar esa calidad de producto. Comparar igual los trabajos con operadores o otros trabajos de vendedores, bueno, cualquiera de las dos también nos va a comparar en el histograma. Un histograma de un operador, un histograma de otro operador, y quién es el que tiene mayor incidencia en la calidad del producto. Equipos, líneas, máquinas específicamente. Si es una línea con dos equipos que se dividen, bueno, pues entonces habría que determinar con el histograma quién tiene la mayor influencia en la característica de calidad de salida, ¿sí? Siguiente diapositiva. ¿Cómo vamos a elaborar un histograma? Ahí vienen paso por paso cómo vamos a ir elaborando el histograma. Determinar primero el número de datos que se representa con la letra N. Vamos a determinar también el valor máximo de esos datos, el valor mínimo también de esos datos,
cuál es el valor mínimo y cuál es el valor máximo de esos datos. Digamos, vamos a representar resistencia, el ejemplo de resistencia, de un lote de 50 cintas. 50 cintas, de esas cintas, ¿cuál es el valor máximo y cuál es el valor mínimo de resistencia en gramos por centímetro cuadrado? Bueno, pues determinamos cuál es. Calcular el número de clases de intervalos, es decir, ahí empezamos a ver cuál es el intervalo que vamos a determinar de acuerdo a las especificaciones que tenemos o determinar al rango de cada uno de ellos. Y ahí vienen las instrucciones para determinar el número de clases, es decir, el número de clases es el rango por el cual va a estar graficado el valor del resultado que estamos midiendo. ¿En dónde está puesto? En esos valores. Siguiente. El tamaño de clase, perdón. Ahí está. Elaborar el tamaño de clase se tiene con esa fórmula en la siguiente diapositiva. Vemos x mínima, x máxima, x máxima menos x mínima entre el número de intervalos. Queremos 4 intervalos, queremos 5 intervalos, queremos 6 intervalos, queremos 2 intervalos. Eso lo colocamos nosotros para determinar ahí el tamaño de la clase, ¿sí? Determinar el espacio entre frontera y frontera, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es la x mínima y cuál es la x máxima del tamaño de la muestra? Eso nos va a empezar a dar los valores para construir las barras. Esas barras sería el grosor, el tamaño de clase es el grosor de la barra, ¿sí? Si es una clase muy amplia, bueno, pues el grosor de la barra va a ser mucho, y si el tamaño de clase es muy pequeña, bueno, va a ser más pequeña las barras en nuestra representación. Siguiente diapositiva. El proceso, por último, la frontera superior de x máxima nos va a determinar cuál es el valor máximo que estamos determinando en clase y ver que todos nuestros datos deben estar contemplados en esos intervalos, en esos tamaños de clase. Todos nuestros valores deben estar ahí ingresados. No podemos dejar datos fuera de los intervalos o de los tamaños de clase. Todos deben estar incluidos en ese sentido. Y obviamente lo que restaría por último para la elaboración es la frecuencia de clase y hacer una representación gráfica. Ya tenemos la clase, ya tenemos el tamaño de clase, cuántas clases, ya tenemos el rango máximo de nuestros datos y podemos representar gráficamente nuestro esquema. Y en este caso hay interpretación. Siguiente diapositiva. Lo que les estoy mostrando aquí son algunas de las interpretaciones de los histogramos típicos que se encuentran en la representación de procesos. Normalmente, o cuando tenemos la primera figura, arriba, a la izquierda, la primera figura es lo que le llamamos la campana de Gauss nuestros datos son normalmente distribuidos, es decir, hay una campana, hay una clase o hay datos que están principalmente al centro en una clase, ¿sí? en un intervalo. Eso es un comportamiento normal, tiene una distribución normal. Eso es lo ideal de los procesos. ¿Existen procesos así? Claro que sí. Existen los procesos, definitivamente hay distribuciones normales cuando los procesos están controlados estadísticamente, ¿sí? Ahí es cuando empezamos a ver que eso es lo que tenemos que llegar con nuestros datos. Esa es la representación de nuestro proceso controlado. Vamos a ver más adelante en otras diapositivas qué otras interpretaciones de gráficas. La siguiente gráfica le llaman de tipo serrucho. Muchas veces ese tipo de serrucho se da cuando el tamaño de clase es erróneo. Habría que recalcular de nueva cuenta el tamaño de clase. Posiblemente esté muy pequeño el tamaño de clase y por eso nos da el tipo serrucho, es decir, hay arriba y abajo. Y nos da ese tipo de situaciones. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues hay que recalcular el tamaño de clase y ese tamaño de clase hacerlo más amplio. Al hacerlo más amplio, datos que estaban fuera se ingresan y entonces nos va a dar un tamaño de clase mayor, ¿sí? Eso es una forma de interpretar cuando es tipo serrucho, que el tamaño de clase es errónea. Siguiente diapositiva. Bueno, ahí lo que vemos es tipo sesgada. ¿Qué significa tipo sesgada?
Principalmente ahí es cuando encontramos fallas en el proceso, ¿sí? Se observan casos de defectos o fallas, como dice ahí, que provienen de procesos sin control, básicamente. Son procesos que no están controlados estadísticamente, ¿sí? Que le estamos metiendo variación adicional. Cuando está sesgado a la izquierda o sesgado a la derecha, eso es lo que significa, que estamos nosotros poniendo mano a ello. Es muy típico en muchas industrias cuando tienen límites de control solamente inferiores, que los mismos operadores, los mismos colaboradores, para cumplir con la norma, aumenten el peso, aumenten la resistencia, aumenten la variable que sea. ¿Para qué? Para no pasar el límite inferior. ¿Eso qué hace? Que se sesgue la información. Y al sesgar la información, al tener un histograma sesgado, quiere decir que hay una variación en el proceso que no es natural. Por tanto, se le está adicionando variación al proceso. ¿Sí? Y siguiente diapositiva, tipo de pendiente. Es decir, se nota que hay una pendiente en el histograma, es cuando hay un límite especificado exclusivamente y esto es de igual forma, se ve claramente que hay mucho más variación incluida en la gráfica, más variación, no solo es la de los operadores, probablemente sea de nuestro sistema de medición, probablemente sea de el equipo mismo, ¿sí? Que no esté calibrado, ahí se ve una tendencia, algo se está midiendo hacia un costado, algo está pasando, estamos midiendo mal por parte del operador, estamos teniendo un equipo no calibrado, estamos teniendo probablemente influencia fuera de lo que es el proceso. Típicamente se ve ya sea a la izquierda o ya sea a la derecha, se ve, pero hay una tendencia claramente de los datos están muy, muy, muy sesgados, independientemente de la anterior que vimos que es sesgada, esta es mucho mayor. Quiere decir que hay un problema en el sistema de medición. Principalmente hay un sistema de medición erróneo, método o principalmente el equipo está mal calibrado. Principalmente es eso. Siguiente diapositiva. También vemos tipo meseta. ¿Qué quiere decir el tipo meseta? El tipo meseta es que haya dos muy pegadas, ¿sí? Dos clases, dos tamaños de clase muy pegadas y se vean dos mesetas. Esto quiere decir que estamos hablando de que la captura de los datos fueron de dos poblaciones diferentes, dos lotes diferentes, dos turnos diferentes, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que conviene aquí? Separar los datos, determinar que esas dos mesetas se refiere a la unión de dos condiciones de operación diferentes. Y eso lo tenemos que separar, tenemos que evaluar las condiciones de un día y las condiciones de otro día, o las condiciones de un turno o las condiciones de otro turno. Cuando veamos que son similares, podemos unirlas para representar todo el día completo. Sin embargo, eso es típico cuando las poblaciones se juntan, variaciones de poblaciones con distribución normal. Entonces, eso separar y las dos van a ser normales, ¿sí? Siguiente diapositiva, dos picos. Bueno, aquí dos picos también muy claramente. La acción que se debe hacer cuando tengamos dos picos claramente definidos es porque hay que estratificar. Veremos en otras sesiones más adelante el método de estratificación, por qué se estratifica. Tenemos que estratificar porque son dos condiciones diferentes. Hablábamos de turnos, hablábamos de personas, hablábamos de días, hablamos de semanas. Eso es la forma de estratificar. De estratificar quiere decir que vamos a separar las características que estamos midiendo por diferentes condiciones que las altera. Probablemente en un proceso que influya la temperatura ambiente al proceso, bueno, la temperatura al inicio en la mañana va a ser diferente que en la tarde. Entonces, esa hay que estratificar. ¿Para qué estratificamos? Para ver los comportamientos de esas condiciones diferentes. Hay que estratificar básicamente, primero, por turno, hay que estratificar segundo, por línea,
tercero por equipo, por máquina, y empezamos a estratificar por cada uno de los procesos las condiciones diferentes que tenemos. Probablemente en una máquina existan dos salidas, ¿sí? Dos salidas de un producto X, un producto como perfiles de plástico, por ejemplo. Perfiles de plástico, de PVC, salen dos perfiles de plástico, bueno, pues hay que estratificar en la 1 o en la 2. Eso es la forma de estratificar para determinar el comportamiento que tienen las dos salidas. Si vemos que son iguales, pues tomaremos datos de una o de otra. Eso es estratificar. Entonces estratificamos por turno, estratificamos por máquina. Si tenemos 3 máquinas iguales que hacen el mismo producto, hay que estratificarlas por máquina. No unir toda la información de todas las máquinas, sino separarlas. Y dentro de una máquina podemos estratificar por turno, podemos estratificar inclusive por hora, podemos estratificar por operador e inclusive por proveedores de materia prima. Todo eso es la forma de estratificar y tendremos un tema, una sesión para ver la parte de estratificación. ¿Sí? En los dos picos, cuando se refiere a esos dos picos. Siguiente diapositiva, datos aislados. Es muy, muy típico que tengamos ese tipo de datos aislados. Es decir, tenemos probablemente una condición normal, una distribución normal, y tenemos 2 o 3 barras en las cuales están aisladas, están fuera de la distribución normal. ¿Esto qué quiere decir? Principalmente el error en la medición 1 o el error en la toma de muestra, ¿sí? No es tanto a la variación del proceso, sino a la variación del sistema de medición. Esto es claro, muy claro y muy contundente. Cuando tengamos este tipo de datos es porque tenemos un error en el sistema de medición. ¿Qué quiere decir? O no hicimos un estudio R&R o lo hicimos erróneamente. O posiblemente, si hicimos el estudio R&R, cambiaron las condiciones. ¿Cambiaron las condiciones en qué? Cambiamos de equipo de medición, cambiamos de personal o inclusive se cambió el método de medición. Hay que este tipo de gráficas rápidamente tenemos que ver qué es lo que está pasando dentro de nuestro sistema de medición. ¿Dónde está el error? Si es el equipo, si es la persona o si es el método de medición. Que quede claro, cuando pasa esto es exactamente por nuestro sistema de medición. Ok, por esta sesión ha sido todo. Nos veremos en la siguiente sesión. Estaremos viendo las demás herramientas de soporte. Vamos a estar viendo el 3 y 4 de las herramientas de soporte y estaremos entonces con ustedes de nueva cuenta. Gracias.